Pero generalmente el que más lleva viene a ser el de... el que más lleva es el... me perdí. Los inspectores que generalmente se realizan de acuerdo al tipo de ensayo. Pero el más frecuente, no diríamos el más frecuente, sino diríamos que existen distintas maneras de poder desarrollar. Por ejemplo, si nosotros estamos en el campo, el que mejor nos da mejores resultados vendría a ser la mamografía. Pero no podemos estar haciendo ensayos dentro de un lugar donde hay bastante gente. Que lo que sucede en la mamografía es radioactivo. Entonces, peligroso por seguridad hacia la gente, entonces no es factible realizar donde hay bastante gente. Entonces ahí se realiza con los ensayos ultrasonido. Entonces ya ahí ese tipo de ensayo está mucho mejor avalado, donde hay gente no hay ningún inconveniente para poder realizar. Y la frecuencia que se puede realizar es dependiendo de la calidad del trabajo que se va a tener, ¿no? Puede ser muchas veces, si no es de gran preponderancia, puede decir 10, 20% de junta. Pero si es de bastante riesgo que puede ocurrir cualquier tipo de accidente, entonces el 100% de verificación de junta. Entonces tienen que verificar todas las juntas. De esa manera. Antes de la Segunda Guerra Mundial no era imperiosa debido a los grandes factores de seguridad en el diseño. Durante la guerra y en años posteriores tuvieron un gran desarrollo. Claro que sí, bueno, aquí nosotros solamente lo que hacen son los petroleros, pues, ¿no? En cambio, y hay algunas empresas industriales, como Serfinos, AO, esos son los que realizan directamente debido a su sistema de gestión de calidad. No, a ver, vayan a hacer ensayos destructivos al ingenio, no lo van a encontrar, ¿no? Dice, no, está bien nomás, ya listo. Ocurre un accidente, bueno, mala suerte. Pero, por ejemplo, en la parte de los aviones, tanques o armamento, imagínense una falla, ¿no? Un avión, una falla. Pegado, ¿no? Se aplican hábitos muy diferentes. Industrias, barcos, vehículos, aviones, de exploración espacial y en la tecnología nuclear, etc. ¿Ustedes qué creen? A ver, vamos a lanzar una pregunta. En la parte de las movilidades, por ejemplo, si ustedes se ponen a hacer la verificación y el análisis, por ejemplo, la Toyota, ¿ustedes creen que hacen su sistema hacen sus ensayos no destructivos? ¿No? ¿O bajo qué normas se rigen ellos? ¿Qué creen? A ver. Creo que sí los deberían hacer, ingeniero. A ver, pero, a ver, si ustedes simplemente se pueden analizar, por ejemplo, la parte de petróleos, cuando van a alquilar una camioneta, por ejemplo, ¿no? Simplemente ellos le ponen el año, ¿no? Que sea no mayor a 5 años. Antes era 10, ahora es no mayor a 5 años. Pero nunca ellos hacen que tienen que presentar la certificación de calidad de esas unidades. Como por ejemplo de otras maquinarias se tienen que hacer evaluaciones, ¿no? Certificaciones, ¿no? Pero así de las unidades de equipos livianos, como de la Toyota, todo eso, ellos, debido a su gestión altísima de calidad que ellos tienen, entonces la garantización, o sea, la garantía que ellos presentan de sus unidades es bastante elevada, para lo cual entonces ellos ya están avalando. Pero sin embargo, si nosotros vemos otro tipo de equipos, como por ejemplo las excavadoras o directamente algún tipo de recipiente, entonces no son de construcciones frecuentes, son de construcciones esporádicas, ¿no? Entonces por ese motivo muchas veces cuando se van a fabricar, entonces ahí sí se tiene que realizar porque no son hechos en línea, ¿no? Que se hacen una vez, otra vez, pueden variar
distintas capacidades que presentan, entonces ahí ya pueden variar los distintos tipos de soldadura, el número tú puede cambiar, el ingreso de refrigerante, el ingreso de vapor, entonces varía, entonces ahí es donde son equipos específicos, ¿no? En cambio, en este caso ya son equipos, ya son equipos que se realizan en cantidades, ¿no? Y ellos ya hacen su control de calidad. Por ejemplo, las unidades que ellos realizan para poder entrar al mercado, por ejemplo, norteamericano, su gestión de calidad es bastante elevado, entonces tiene que cumplir ciertos parámetros, ciertos requerimientos y eso les mandan directamente para la empresa y ellos ya mandan su certificación directa de la empresa que está cumpliendo todo. Pero sin embargo aquí nosotros no mandamos nada, bueno, directamente entra la camioneta, bueno. O sea, ellos generalmente, la parte de los materiales, sí, ellos están en base al, al tipo de fabricación y de acuerdo a su diseño que ellos presentan. Por ejemplo, ellos hacen su parte de ingeniería para la parte de construcción de, de la parte de inyectores, motores, todo eso, ¿no? Son, como diríamos, sus investigación de ellos, ¿no? Para, por ejemplo, el motor Toyota no puede copiar el de la Nissan, no pueden copiar los de la Ford, entonces ellos tienen sus propias normas que son independientes son de ellos, ¿no? Pero tampoco lo hacen así por sí, porque es como si fuera, se estuvieran dando la pauta de fabricación, como los chinos, por ejemplo, ¿no? Los chinos que han hecho, han robado la información para poder realizar y hacer algo similar. Pero su gestión de calidad de ellos no es muy buena, ¿no? Entonces, por eso es que ellos venden por vender, ¿no? En cambio los otros venden calidad. Bajo los parámetros de análisis de estudio. Se basan en los principios de la física. Métodos principales del ensayo no destructivo. Ensayo visual, radiografía industrial, partículas magnetizables, líquidos penetrantes, corrientes parásitas, ultrasonido, metalografía de réplica. ¿No? Entonces, esos vienen a ser los métodos principales del ensayo no destructivo. Otros métodos son endoscopía, termografía infrarroja, ¿no? Vamos a ver el más conocido, como es la radiografía. La radiografía se puede realizar por rayos X o rayos gamma. Por ejemplo, nosotros cuando vamos hacemos acá una radiografía, radiólogo, vamos, entonces nos colocamos y el bombeo de los rayos, entonces directamente pasa y sale en una plaqueta. Lo mismo ocurre aquí, al bombardear el iridium que ellos tienen sus fuentes, sale una plaqueta y lo revelan y salen los puntos que están de falla, las intersecciones que pueden presentar. Entonces, de esa manera se realizan mediante los rayos X o rayos gamma que hacen los ensayos no destructivos. Es uno de los métodos que es más exacto, el mejor, más utilizado, pero no dentro de un lugar donde hay bastante gente. Tiene que ser donde está totalmente aislado, ¿no? La radiografía es una fotografía sombreada de un material. Las fisuras o poros se ven más oscuras. Se utiliza generalmente para medir espesores, defectos en piezas y defectos en soldaduras. Entonces, se ve ese tipo de efecto. ¿Cuál es el principio de operación? Una fuente voltaica viene a ser una fuente de un, por ejemplo, de un material radioactivo, como por ejemplo el iridio, que se coloca hacia la fuente,
que se hace el bombardeo hacia la plancha que nosotros tenemos, y en la parte trasera tenemos la película fotográfica. Entonces, mandan y sale directamente las fallas que se presentan dentro del soldado y indica la porosidad de la soldadura, ¿no? De esa manera. Entonces, en este caso también ya aquí se tiene un inspector que tiene que ser el inspector de gammagrafía. Generalmente tiene que ser el inspector nivel 2, ¿no? Que realiza directamente la verificación y hace el informe. Generalmente ellos tienen su procedimiento para poder hacer su sistema de control directamente de cada uno de los trabajos que van a realizar. Entonces, de esa manera van evaluando y van sacando, dando las pautas necesarias para darle la seguridad de que ese ducto no va a fallar. Porque en sí lo que se busca es de que tenga el 99.9% de que va a funcionar, ¿no? Porque imagínese que se haga una soldadura y se rompa, muchas veces por unos cuantos pesos que no hacen la verificación, se pierde mucho más, ¿no? En cuanto a tiempo y en cuanto a productos que se va a tener, ¿no? La gammagrafía, los rayos gamma se obtienen a través de irradiaciones con materiales isótopos radioactivos. El S75, el iridio 192 y el cobalto 60. El equipo viene a ser la fuente, ¿no? Viene a ser la fuente, tiene su cable y tiene su instalador que se bombardea los rayos, ¿no? Por ejemplo, el único lugar donde ellos hacen la recuperación o la carga sí, de nuestro eh, eh, nuestra fuente, la fuente viene a ser la Argentina, ¿no? Se lleva a la Argentina, se tiene que tener un permiso especial que se tiene que mandar, se le manda la fuente, lo vuelven a cargar como una pila más o menos, ¿sí? Lo cargan y se retorna. Eso está mediante un sistema de protección especial, ¿no? Que debe ser de plomo. Entonces se lleva y se... Una vez los jóvenes se pusieron, dieron, no, vamos a ir que resulte más barato, pues no pagar nada, ¿no? En la aduana. Lo vamos a poner debajo del asiento para pasar. Pusieron debajo del asiento, se vinieron, pues, ¿no? Con su fuente cargada. Pero cuando acordó el que iba sentado al lado, primero un puntito, ¿no? Y empezó todo. Cáncer, ¿no? Material radioactivo es bastante peligroso, ¿no? Por eso, generalmente, cuando hay algún accidente de radioactivo, se elimina todo y existe una modificación de todo el ambiente que se presenta alrededor donde ha sido afectado, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, en Rusia, las plantas, entonces, hasta el momento no pueden utilizar todos los campos, ¿no? Porque directamente afecta a toda la parte interna dentro de cada uno de los productos, de la tierra, productos que pueden salir de ahí, ¿no? Es más penetrante, pero su usabilidad es inferior. No es posible regular la fuente. Entonces, directamente se saca y cerrar, ¿no? Y conforme se va utilizando, se va perdiendo su carga. Hasta que llega un momento que ya no se puede, ¿no? Pero, o sea, se supone en la Argentina es el más cerca, ¿no? Aquí en Bolivia nosotros no tenemos. Puede ser a Brasil también, pero directamente el más cerca que se tiene es en la Argentina, ¿no? Claro, pueden mandar a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Pero imagínate, para mandarlo a Estados Unidos tienen que mandarlo en avión o en barco, el tiempo, el costo, la seguridad, entonces es bastante complicado, ¿no? Radiografía. Generalmente tiene que tener
sus señalizaciones. Cuando ustedes vean peligro, radiación, no pisar o no pasar directamente, es mejor evitarlo, ¿no? Porque imagínate una descarga que puede pasar, tú estás ahí y ya no, problemas, ¿no? Por eso la gente que va a realizar ese trabajo tiene su protección, tiene todo su equipo, ¿no? Para poder realizar. El material es bombardeado por un haz de electrones generados en un filamento incandescente. Es posible regular la fuente e intensidad de sabotaje. En este debe ser en la radiografía, pero en el otro que tendríamos, no se puede, ¿no? Donde se puede verificar descontinuidades, porosidades agrupadas. Generalmente puede ocurrir cuando está soldando, puede aparecer los poros, ¿no? Estos poros que se tiene aquí. Para eso, el responsable o el inspector de gamografía, entonces hace la evaluación y da resultados. Si tiene mucha porosidad, entonces sí se tiene que corregir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, hemos visto que no, la resistencia que va a tener es fuerza sobre área, entonces el área directamente aquí va a disminuir, entonces directamente el esfuerzo que nosotros vamos a poder darle aquí va a ser menor, y eso nos va a afectar directamente ¿para qué? Para la resistencia del trabajo de ese recipiente o de esa cañería. Puede ser concentrada en un solo lugar porque no has limpiado bien, o directamente contaminación de tu electrodo. Entonces, si está contaminado por eso, generalmente cuando se va a soldar, el soldador tiene su termo, ¿no? Tiene su termo, no lo lleva en todo el mazo en su mano, así, no. Tiene un termo donde se coloca ahí, tiene una resistencia que está conectado al motosoldador, que da aproximadamente entre 10 y 15 grados por encima de la temperatura ambiente. Entonces, cuando va a soldar, levanta, saca el electrodo, carga y continúa y baja nuevamente, ¿no? De esa manera. Eso es una exigencia cuando se tiene un buen sistema de calidad. Pero, sin embargo, vas a un taller aquí en el San Pedro, donde los electrodos están encima de la mesa, agarras de ahí, y en cambio los otros no. Tienen hornos especiales también, que son con luz. Generalmente son de madera, se coloca ahí y ahí se coloca todos los electrodos, ¿sí? Y si son los de aluminio, peor todavía. El aluminio, con la humedad, si tú lo dejas de un día para el otro día lo levantas y están goteando, ¿sí? Absorbe bastante la humedad, ese tipo de revestimiento. Porosidad alineada, cuando no ha tenido una buena penetración, entonces todas las líneas van a ser, ¿no? Esto da directamente una falla por la fatiga que va a realizar. Justamente es como si fuera un punto de inicio para poder desarrollar una rotura, ¿no? Inclusiones de escoria que vamos a tener en ciertos lugares, ¿no? La escoria o puntos, ¿no? Se va a presentar que la escoria no es un material que se realiza, ¿no? Un enlace cristalográfico. Entonces, ahí vamos a tener falla, ¿no? Inclusiones de escoria tipo carrileras, que van a ser laterales, ¿no? Esa parte. No se ha tenido una buena limpieza, entonces directamente vamos a tener una línea en sí de escoria que vamos a presentar ahí, ¿no? Falta de penetración, cuando no has dejado el espacio necesario para poder ingresar, generalmente se deja 3 milímetros, ¿no? Ese espacio es para que pueda penetrar a la soldadura. O directamente tu intensidad de corriente ha sido muy baja, lo cual no. O uno está utilizando un electrodo muy grueso para realizar la raíz, entonces no te va a penetrar. Directamente va a quedar, ¿no?, un espacio bastante, el cual si tú sacas la relación, esta área que tienes aquí va a ser menor que esta área. Entonces va a empezar a fallar. Aparte de eso, de que ya como he visto anteriormente, es un punto de inicio para que se pueda romper, ¿no? Fisuras transversales que se pueden presentar dentro del material, el calentamiento y enfriamiento rápido. Entonces ahí afecta de que puede afectar un desgarramiento de los granos y se presentan fisuras, ¿no? Socavaduras de cara. Entonces, cuando tú estás soldando, le has dado mucho amperaje
a tu máquina, que puede ser esa socavadura de raíz o socavadura de cara. Entonces, se ha calentado, se ha formado rechupes aquí, o se ha formado rechupes lateralmente, de acuerdo a los tipos de material. Entonces, afecta la velocidad de soldadura que tú vas a tener o la regulación de la intensidad de corriente. Eso afecta para que directamente hay una socavadura. Y esa socavadura, lo mismo, va a fallar, porque ya no va a ser, si es de media tu plancha, ya no va a ser media, si tienes un octavo aquí. Entonces va a ser, si es un octavo son 3 milímetros, si era 12, ya son 9 milímetros. Entonces, ya, no te va a dar, ¿no? Aquí lo mismo. Poner. Partículas magnetizables. Estos métodos generalmente se utilizan más en talleres, ¿no? En la parte del campo no se utiliza mucho debido a que se tiene que colocar el polvo de hierro y magnetizar la pieza. Le coloca el polvo de hierro, viento y desaparece el polvo. Entonces ahí es donde generalmente el método que no ha avanzado mucho esto, ¿no? Pero el ultrasonido sí ha avanzado un montón. Se aplican solamente en materiales ferromagnéticos, aleaciones ferrosas. Al magnetizar la pieza de la descontinuidad se produce alteraciones del campo magnético inducido, colocando partículas de polvo de hierro, se orientan marcando el defecto, ¿no? O sea, el polo norte, polo sur, y aparece directamente la parte las, ¿no? Y donde hay falla, entonces ahí va a haber un desfase dentro de la onda que se tiene. Luego del ensayo se debe desmagnetizar la cosa. Se utilizan generalmente para detectar fisuras, intrusiones, descontinuidades superficiales y subsuperficiales, no profundas. Las inspecciones pueden realizarse en diversas formas. Método residual, las piezas se magnetizan y luego se cubren con finas partículas magnetizables. Método continuo, la magnetización y la aplicación de las partículas se hacen simultáneamente. Método húmedo, las partículas magnéticas pueden mantenerse en suspensión de un líquido que se vierte sobre la pieza. Método seco, se esparce partículas en forma de polvo fino sobre la superficie de la pieza. ¿No? De esa manera. Entonces vemos que nosotros estamos magnetizando nuestra pieza, aquí tenemos sur, norte, se magnetiza y empieza a aparecer el campo magnético. Y donde hay falla, directamente se va a presentar esa parte, ¿no? Ahí es donde no hay la continuidad en sí del campo, o sea, de las ondas. Las partículas se adhieren al defecto de las tachuelas de un imán, ¿no? Se van a hacer sombras. Al inducirse un campo magnético dentro de la parte que se inspeccionará y aplicará un revestimiento de partículas magnéticas. Las fisuras de la superficie se hacen visibles y las fisuras del efecto forman nuevos polos magnéticos. Entonces aquí forman nuevos polos. Principio de la prueba es Magnoflux Corporación Chica. Ahí existe otra forma también que viene a ser mediante este sistema, ¿no? Se va a presentar magnetización longitudinal, que se va haciendo mediante una bobina, el campo magnético que se presenta, y si ahí falla, directamente va a saltar, ya no se va a hacer continuo el campo, ¿no? Entonces ahí directamente hay un desfase. Aquí vemos algunas fallas que se nos pueden presentar. Vamos a tener aquí, ¿no? No está completo nuestra pieza, fisuras que podemos estar. Aquí tenemos un socavamiento, fisura, de esa forma. No es un método muy de gran exigencia, ¿no? Líquidos penetrantes. Se aplica un líquido penetrante sobre superficie para penetrar en la discontinuidad. Este sistema más todo para la parte superficial, ¿no? La parte superficial dentro de cualquier tipo de trabajo que se realice.
Por ejemplo, si se va a hacer un trabajo de hot tap o una intervención en caliente, antes de hacer la continuidad de la línea, lo que se tiene que hacer es verificar si no tiene ningún tipo de fuga. Al verificar eso, entonces recién puedes decir, sí, ya podemos continuar, pero sin embargo, si no se realiza ningún tipo de ensayo, entonces hay que esperar hasta que sea realizado. Vamos a ver ese más y vamos a parar, ¿ya? Se limpia la pieza, primero se hace como un descapado, ¿no? Una limpieza, toda la pieza. Quedando líquido, primero se hace la limpieza, luego se coloca un líquido, una pintura roja, ¿sí? Se vuelve a limpiar y luego se coloca el revelador, que es una pintura blanca. Y donde hay la fisura, ahí empieza, sale, ¿no? Aquí se hace limpieza quedando el líquido penetrante en las discontinuidades, se aplica el líquido revelador, absorbe el líquido penetrante hacia la superficie y por contraste se analiza el defecto. Se utiliza generalmente para detectar fisuras o porosidades. Debe ser de esta manera, ¿no? Consiste en limpiar perfectamente la zona. Se limpia donde, con un desengrasante para que pueda sacar toda la grasa que se presenta ahí. Luego se cubre con la intérprete con un líquido penetrante y deja transcurrir un tiempo necesario para permitir que el líquido penetrante se introduzca en la capilaridad, ¿no? Se introduce eso y luego se vuelve a limpiar, ¿sí? Se vuelve a limpiar, se remueve todo el exceso, se deja todo limpio. Aquí dice, esta remoción podría hacerse según la técnica empleada, mediante el lavado con agua, aplicado un emulsionante y posterior lavado con agua y mediante solvente, ¿no? Sobre la superficie ya preparada se coloca el revelador de forma seca o finamente pulverizada en una superficie acuosa o alcohólica, que una vez evaporada deja una fina capa de polvo, ¿no? Entonces, se realiza el revelador y luego sale directamente la pintura. Entonces ahí nos está indicando que hay fisura, ¿no? Esta fina capa de revelador absorbe el líquido penetrante retenido en las discontinuidades, llevándolo a la superficie para ser visible, ya sea por contraste, por fluorescencia, según la técnica empleada. Las indicaciones podrían registrarse y evaluarse, ¿no? Está viendo de esa manera. Y se saca la falla que se va a presentar. ¿Okay? Esto lo realizan cuando, más que todo, cuando son trabajos muy superficiales. O para realizar la parte de pitting, ¿no? En los tanques de almacenaje, se utiliza bastante. Para ver si hay algún tipo de remoción que pueda tener, ¿no? O fisuritas, o porosidades, todo eso, ¿no? Listo, jóvenes. Bueno, van a disculpar por el retraso, recién acabo de llegar casi a las 2:45 he llegado y hasta que me he preparado ya, se me fue la hora. No se olviden sus proyectos, por favor. Voy a empezar a revisar ya los preproyectos y intentarlo. Millones. Bueno, el preproyecto ya hasta el 5, ¿no? Todavía tenemos 2 días, ¿no? 2 días todavía, sí. Listo, entonces, jóvenes. Bueno, ya vamos a estar hablando la próxima clase, ¿ok? ¿Alguna consulta? Ingeniero, buenas tardes. Hola, ingeniero, ¿me escucha? Sí, dime nomás. Ya, ingeniero, con el tema del proyecto, algo más específico, por favor, en el tema de, mire, por ejemplo, usted dijo, no, sugirió 2 temas, uno que Caldero y el otro dijo, no, que podíamos dar una mano en los laboratorios de ahí al frente del estadio.
¿Alguna otra idea, ingeniero, para que tengamos un poquito más claro de lo que lo que tengamos que hacer? Claro, o sea, lo que ustedes pueden hacer directamente es buscarse un tema, pues, que sea... A ver, ahorita vamos a ver. Yo siempre estoy en la parte, por ejemplo, vamos a ver, rapidito. Lo que pasa es que tenía un montón de, de temas, De pero, temas. pero desgraciadamente estoy volviendo nuevamente a recuperarlo, poco a poco. Por ejemplo, aquí, miren ahí. Aquí dice, ahí dice cómo hacer un mínimo montacarga, por ejemplo. Ahora, si quieren el material, yo tengo aquí el fierro tengo unas 2 barras de 80 por 80, ¿no? Entonces, si se fijan, mínimo montacarga, ahí está. Sí, ¿ven? Se puede. ¿Sí? Ahí está. Qué cosa, ¿no? ¿Mm? Aquí tenemos otro. ¿Ve? Aquí tenemos bueno, esa cámara. ¿No? Aquí tenemos otro que viene a ser que viene a ser un vertidor de bebidas. Que dice, a ver, vamos a ver qué es. Ahí está. ¿Mm? Aquí, bueno, son colores. Aquí tenemos uno. Interesante. Esto lo pueden vender a los que les gusta coquear, ¿no? Pueden colocar la coca ahí. Bueno, ese no. Aquí, bueno, este es un generador eléctrico que estaba investigando. Este también es bonito. Súper interesante, ¿no? ¿Ve? Aquí, por ejemplo, es para fabricar malla, ¿no? Quién sabe, tú puedes colocar tu sistema puede ser fabricar mallas olímpicas, son para mallas olímpicas de distintos tamaños. Puede ser las otras mallas que son, se llaman cortadas, una cosa así, ¿no? Aquí tenemos una pequeña y poderosa motocicleta, hacer llantas. Bueno, esta es otra cosa. Mira eso. Lo interesante es aplicarlo, ¿no? Aplicarlo y sacar varias cosas. Imagínense, si nosotros no lo hacemos ahora, no vamos a poder tener una buena visión de lo que queremos hacer posteriormente, ¿no? Entonces, lo interesante es poder hacer ciertas cosas y desarrollar esto en esquemas, ¿no? Sacar esquemas. Por ejemplo, quiero hacer una silla, esta pata, ¿cómo va a ser así, así, así? Y dar las medidas exactas. ¿Qué se puede interpretar? ¿Quieres hacer una mesa de la misma forma? ¿Cómo lo voy a construir? Esta va a ser la mesa, pero sin embargo, no sé qué tamaño va a tener la pata, de qué material va a ser, cómo va a ser, cómo voy a soldar, cómo voy a... Entonces, hay que empezar a investigar y ver, ¿no? Ahora, en la anterior vez tenía, por ejemplo, para hacer un extractor de aceite, esencial. Entonces, es cilindrar con inoxidable, buscar una plancha inoxidable o directamente buscar un tipo calderín, que son más baratos, se puede conseguir eso, y directamente hacer las distintas ollas. Olla de agua, olla de recepción de líquido y olla de contenedor de la fruta. Agua, hierve, sale el vapor, va la fruta con el vapor empieza a gotear, sale el jugo, abre el jugo y sale ya, el jugo directamente ya purificado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por eso, entonces, la investigación que tienes que hacerlo tiene que ser de esa manera, ¿no? Buscar los temas. Por ejemplo, para haciendo una prensa talado, hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, yo les decía que tengo boogies ahí, que también ustedes pueden ver y hacer algunas otras cosas que pueden realizar, ¿no? Aquí, por ejemplo,
No, bueno, aquí no hay. Por ejemplo, esta bomba. Aquí vamos a ver este que viene a ser, usando de manera de construir una mini hidroeléctrica. Bueno, esto vamos a hacer en máquinas hidráulicas, ¿no? Pueden hacer su alguna... Hay un tipo de puerta que se puede hacer, ya no son las puertas convencionales, no solamente se agarra un punto y se pasa al otro lado, ¿no? ¿Cómo lo ha realizado eso? Es haciendo, ¿no? Por eso nosotros, mientras estamos esperando, ¿cómo lo haremos? Entonces, muchas veces los chinos, ¿qué han hecho? Se han ido a Estados Unidos, se han ido a Alemania, se han ido a Francia, a todos los lugares se han ido con sus cámaras fotográficas, ¿no? Como siempre, ¿no? Tan, 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 tan. Han ido, lo han copiado, lo han mejorado un poquito y lo venden. Nosotros ni lo copiamos, ni lo hacemos, y no nos cansa de hacerlo a veces, ¿no? Entonces, pero hagámoslo ahora, ¿no? Podemos hacer, ¿no? Aquí tenemos otro, haciendo un talado de batería con una jeringa. Bueno, eso ya no entra, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? ¿Me entiende? ¿No? Ingeniero, entonces, ¿una prensa podríamos hacer? ¿O muy Claro, simple? puede ser una prensa. ¿Sí? Puede ser una prensa, pero claro, pero si tú lo haces, no va a ser una cosa bien de investigación, ¿no? Mira, por ejemplo, este tú puedes conseguir directamente una, es para colocar, ¿cómo se llama? Silicona, ¿no? Lo consigues, ¿sí? Ahora mira, ¿qué está haciendo? Está haciendo una adaptación, ¿no? ¿Eh? ¿Con qué? Con un perno que tú lo consigues esto por metro que cuesta unos 25 pesos, ¿no? Y esto lo consigue unos 30 pesos, y ya directamente. Ahora, ¿ve? Para colocar directamente la silicona o para una parte que debería ser continuo. En cambio, si tú tienes que hacer... Ingeniero, ¿no? este, Sí. yo estaba pensando hacer con mi grupo un soporte de amoladora que permite hacer cortes rectos y a diferentes ángulos. No sé si estaría bien. Lo interesante es presentarlo la idea, ¿no? Entonces, una vez lo presente la idea y, o sea, investígalo, ¿cómo va a ser la idea? Entonces va a ser así, 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 esta es mi idea, esta es mi forma de interpretar lo que voy a hacer aplicando a la materia, ¿no? ¿Me entienden? Entonces ya esa idea, si está buena, entonces, excelente. Pero si no, si tú dices, no, para vencer la materia así nomás lo voy a hacer, listo, ya. Después cuando tú tocas defender, ni siquiera le vas a dar mucha importancia, pues, ¿no? Entonces, hay que darle la importancia necesaria que tú vas a dar, ¿no? ¿Okay? Hay muchas cosas que se pueden hacer, todas son, ¿no? Pues, hay taladro sierra. Este, por ejemplo, es para realizar si no me equivoco, una lijadora, esa, si no me equivoco. Vamos a verlo. Un poquito más. Ah, no, es un soporte de tele, mira, se mueve para todos los lados, con un control. Y no sé cómo hacer una fresadora casera para hacer, ¿no? Este ya es para hacer una pequeña mira. Y sí, yo les muestro ahí en los ejemplos, ahí ojalá podamos ir esta otra semana. Les voy a mostrar lo que han hecho sus compañeros cuando hicimos un curso de verano con máquina hidráulica y están. Tienen unas bombas de golpe de Ariete, tienen una turbina Pelton para generación de energía eléctrica, todo. Y desgraciadamente los videos los he perdido, ¿no? Y además hemos hecho un CNC también, ¿no? Les voy a mostrar ahí. ¿Ok? Ideas hay un montón. ¿No ven? Lo interesante es plantearlo y hacerlo. ¿Ok?
Aquí mejor la automatización. Los carimbos se los voy a pasar en transcurso de esta semana, ¿ya? Y tanto en A4, A2, A1, A0. Y ustedes ya van a sacar de ahí, ¿ya? ¿Ok? Claro, ¿no? Sí, gracias. Listo. Bueno. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.